último domingo del mes de marzo, aquí en España y en Europa, esta madrugada los relojes se han adelantado una hora más viejos, una hora más lejos de nuestra querida Colombia. Pero de todas formas, por supuesto que les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Y por supuesto, seguimos en modo consulta popular, en modo constituyente, en modo transformación de Colombia. Y antes de comenzar, pues como siempre lo hago, dos cositas. Una, nos alegramos de que siga ese llamado que se ha hecho a la formación de esos comités, a las instalaciones de los diferentes comités de impulso para la consulta popular, comités por el sí, y también lo venimos diciendo, en caso de que ese Congreso, ese Senado no apruebe el llamado a consulta popular, pues también tenemos nuestro modo constituyente, nuestro modo plan B, plan C, pero estamos en modo transformación de Colombia. Y entonces decimos que esa instalación de los comités de impulso para la consulta popular siguen avanzando. Hemos visto imágenes en todo el país. Aquí traemos esta. Instalado el comité del impulso para la consulta popular de la localidad de Fontibón. Si hemos avanzado, hoy estamos hablando de derecho. Sí, hemos avanzado. Hoy estamos hablando de derecho. Bueno, que viva. Entonces en Fontibón también hemos visto imágenes, a Mafe la hemos visto instalando en Suba, en varios puntos de la capital de la República. Por cierto, la capital de la República, imágenes terribles nos han llegado de las últimas horas, la lluvia y totalmente abandonada. Bogotá a su suerte, lo veremos en el final, eso lo tengo como parte de las ñapitas. Ese era el primer punto, entonces, instalaciones del comité por el sí, instalaciones de comité por impulso a la consulta popular en todo el país. Por allá también vi, es que no recuerdo el nombre de él, del padre huérfano. Lo vi con mochila y que se iba por allá a los territorios a hacer campaña también de ese impulso por la consulta popular. Excelente, excelente, eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que tenemos que hacer pues todos. Tanto allá como por acá también hay mucho por hacer. Listo, primer punto entonces. Y el segundo punto es este post. Sí, un post bastante interesante que nos llama también un poco a la reflexión. Es escrito y es enviado por Carlos Gaviria, director, productor y guionista de cine y televisión, aficionado a la política. En fin, pues Carlos Gaviria nos hace este recuento y nos dice: les cuento un poquito de la historia de la televisión. Hoy domingo viene perfecto este post y pues espero que así sea y que les parezca a ustedes tan interesante como a mí me lo ha parecido. Les cuento un poquito de historia de la televisión en Colombia. Felipe López. Empezamos. Felipe López, hijo del expresidente Alfonso López, tuvo una empresa llamada Programar Televisión. Creo que por allá nos acordamos de eso. Los que tenemos canitas. Programar Televisión. Creo que sí. Que produjo durante años el noticiero de las 7, de eso sí me acuerdo, el noticiero de las 7. Además, fue dueño de la revista Semana, ¿no? Entonces, el hijo del expresidente Alfonso López fue dueño de una empresa llamada Programar Televisión, que produjo un noticiero que se llamaba el noticiero de las 7, y además fue dueño de la revista Semana. Listo. Otra familia. La familia Gómez Hurtado. Fue dueña de una empresa que produjo durante años el noticiero 24 horas y fue dueña del periódico El Siglo. Otra más, ¿no? Otra. Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, vea, no está mal. Fue dueño de una programadora llamada Datos y Mensajes. No sé si me acuerdo, bueno. Datos y Mensajes, que tenía un noticiero, el noticiero TV Hoy. Ese sí creo que por allá tengo un recuerdo, de cuál era director y presentador. Creo también tener ese recuerdo. Ustedes también me imagino. Se rumoraba también que Virgilio Barco tenía intereses en Televideo y César Gaviria a través de testaferros en CMI y NTC.
RCN es más uribista que Uribe. El cuñado de Santos es dueño de RTI, que es parte de la concesión del Canal 1. Y finalmente Duque se hizo su programa de 1 hora diaria. Pero el que atenta contra la libertad de prensa es Gustavo Petro, por transmitir el Consejo de Ministros y algunos discursos. Se me olvidaba. La familia Santos también fue dueña del Tiempo y de City TV. Interesantes esos datos, que por cierto nos sirven, como ustedes saben, siempre trato de que tenga una relación todo lo que voy armando acá en el video y ese sancocho de noticias que a veces se me arma, pues viene perfectamente relacionado con lo que les voy a mostrar el día de hoy. Ahí habla de Ardila Lule, por ejemplo, y eso tiene que ver con una petición que hace el senador Wilson Arias, y lo vamos a hacer, por supuesto que sí, aquí en Colombia con C. Y aparte, pues también tiene que ver con el Consejo de Ministros. Ahí hablo del Consejo de Ministros y ya todos sabemos que el Consejo de Ministros, sí señores, sí se pueden transmitir. Gustavo Petro hizo un mensaje, envió un mensaje referente a esta decisión. Así que aquellos que intentaban callar al gobierno, pues quedaron como don Armando. Listo, entonces, lo primero, referente al post que acabamos de leer de Carlos Gaviria, pues tiene que ver con el hundimiento a la reforma laboral, con RCN, Ardila Lule, esos que saltaron de la dicha cuando se hundió la reforma laboral, esos que se fueron por allá también a los Estados Unidos a despotricar del gobierno, a jugar con la soberanía del país. Mientras tanto, Gustavo Petro se estaba reuniendo con la secretaria de Defensa de los Estados Unidos, que por cierto, vi una imagen de esa mujer gigantona con un rifle y de caza con un oso. Entonces volvemos al post del senador Wilson Arias, que habla y dice que RCN celebra el hundimiento de la reforma laboral. Vimos por allá ese homenaje que le estaban haciendo en ese medio a las senadoras que hundieron la reforma laboral. Repartió homenajes entonces, como lo digo, a senadores y senadoras que archivaron esa reforma. Pues RCN, ¿a qué casa matriz pertenece? A la organización Ardila Lule, misma que comparte con Postobón, empresa que financió paramilitares. Y esto lo dice nada más ni nada menos que Salvatore Mancuso. Recordemos estas palabras ante la JEP. Entonces puedo decirle de Postobón, que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo porque ellos tenían distribución directa y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos. Y no solamente RCN, ¿no? Caracol, todos esos pasquines, eso es lo que hacen, ¿no? Le hacen eco a esas mafias políticas, le dan los micrófonos, y si no les dan los micrófonos, ellos mismos también se encargan de difamar, por lo menos ese ejemplo de ese Néstor Morales. Eso qué vergüenza, ¿no? No, en la mañana escuchar a semejante paparote. Increíble. Entonces, no solo RCN, y aparte, recordamos también el tema recuerdo los debates de las bebidas azucaradas, ¿no? La ley que le hacía un control estricto a las bebidas azucaradas y sobre todo algo que primero que todo es beneficioso para la salud de los niños, y algo que se ha visto en todas las partes del mundo, pero no, en Colombia, las empresas que producen esas bebidas patrocinando congresistas y aparte, ¿no? También recordamos Keralty, y mire, por aquí hay un post del senador Wilson Arias que eso es del año 2024, que recordamos y viene perfecto ahora. El año 2022 fue año electoral y precisamente en ese año Keralty donó cientos de millones de pesos a partidos. Keralty es extranjera, dueña de EPS Sanitas y otras 20 empresas de salud. A la luz de la ley, congresistas están impedidos para votar la reforma a la salud. Acá el emporio que las financió, y acá publicaba Wilson Arias en esa época. Vean ese entramado. Pero no pasó absolutamente nada, y aún así vemos cómo hundieron la reforma, cómo sabotean todo, y convencidos de que van a pasar. Pues no van a pasar. Por allá esa encuesta, y yo no le creo a las encuestas, acá siempre le digo esa encuesta, entonces mucha gente habla y dice, oiga, que es que la encuesta dice que sí, que se puede hacer la consulta popular porque eso vamos a llegar al umbral, algo que sabemos que no
Le creemos, pero que sí, lo vamos a lograr, por supuesto. Y no con 15, sino con 20 millones de votos. ¿O qué? ¿O nos va a quedar grande? No, pero esperemos. Yo sigo aquí y dirán ustedes, ¿pero qué? Pero es que es verdad. Es verdad. Sabemos y tenemos que esperar qué pasa y qué decide el Congreso si aprueba o no aprueba ese llamado a consulta popular. Si no, ya veremos. Ya veremos. Pero tenemos, y lo diré, tenemos que tener ese plan B, esa otra estrategia, porque es ahora o nunca. Y como lo había dicho anteriormente, pues el tema del Consejo de Ministros. Los consejos de ministros sí pueden ir televisados. Es el siguiente tema que tenemos preparado. Dice Armando Benedetti, sin la transmisión de los consejos de ministros y con solo los mensajes de los canales privados, hoy no se sabría la verdadera causa de los problemas de salud, como el acaparamiento de medicamentos. Que este gobierno es el que más recursos le ha dado a la salud. Otro puntico, que van más de 2 décadas de colapso, que las EPS se quedan con la plata y que hay, ojo, vea este, lo subrayamos, y que hay un proyecto de ley tramitándose para que el servicio sea universal. Muy bien, estamos atentos. Entonces acá, Petro TV, pues bien, continúen con los consejos de ministros y se pueden crear otras estrategias más. Bienvenidos sean, de eso se trata, ¿no? De utilizar el espectro electromagnético, ¿no? Ese espectro electromagnético que sí están utilizando para atacar al presidente todos los días, espectro electromagnético que es de la nación, pues se utilizaba ese espectro electromagnético para desmentir a esos medios. Y hablando entonces de las alocuciones y de todos los consejos de ministros, porque yo también, les decimos también alocuciones, ¿no? Gustavo Petro dijo, no habrá abusos de tiempo. Buscaré rotar los días de transmisión en cadena televisiva para temas públicos de gran importancia y para la sociedad colombiana. Los consejos de ministros que tengan menos importancia o sean de procedimiento solo se transmitirán por el canal público. Bien. Siempre el pueblo colombiano, por supuesto, debe conocer qué hacen los más altos funcionarios en sus cargos y cómo se discute con la sociedad misma la solución a los problemas más complejos. La información. Ave María, qué bueno como lo que cierra esto. La información y la veracidad son un derecho del pueblo. Postea y cita a Titania Castro. El tribunal le da la razón a Gustavo Petro tumbando el intento de censura a los consejos de ministros. Sí pueden ir por televisión. Les dio susto que el país escuche al gobierno, pero la democracia no se apaga con tutela. Transparencia 1, censura 0. Qué bueno, qué bueno. ¿En modo de qué estamos? En modo consulta popular. Escuchen esto. Que le quede claro a la gente, los derechos que tenemos los trabajadores se han conseguido por las luchas de los trabajadores, no por generosidad de los empresarios. Porque si fuera por los empresarios, no tendríamos nada de esto. Eso se consiguió luchando, porque los empresarios no lo daban. Porque si se consiguió las 40 horas semanales, fue por la huelga de la canadiense aquí en Barcelona. Porque los empresarios querían que la gente trabajara mucho más. Te recuerdo que tus amigos empresarios empleaban a niños de 8 años para que trabajaran debajo de los telares. Y esto se acabó por la lucha de los trabajadores. Los derechos los tenemos por la lucha obrera, no por generosidad de los empresarios. Así de claro. Y cada día tenemos los trabajadores menos derechos, por mucho que los empresarios vengan a llorar cuando tienen un gobierno, sea del color que sea, que está a su servicio. Luchando es que se han conseguido los derechos de los trabajadores, aunque es un video de aquí de España, pues viene bien para Colombia, porque las cosas las tenemos que obtener pues luchando.
luchando. Habla ahí en ese video, se habla de esa huelga, de la huelga de la Candelaria. Ahora tocaremos ese tema y hacemos un poquito de lectura, porque como le digo, todo esto es bueno también saberlo, ¿no? Ejemplos a nivel del mundo que se pueden aplicar en Colombia y que se deben aplicar en Colombia. Y por cierto, hablaban de 40 horas semanales. En España están peleando ya por las 32 horas de jornada laboral y pues en Colombia imagínense esa lucha. Aquí en España efectivamente. El año entrante, creo, según estuve averiguando, sí, el año entrante ya la jornada laboral se reduce de 40 a 37.5 horas a la semana y obviamente bajo los mismos salarios. Eso, bueno, eso se ha logrado y todo eso se ha logrado. Y como lo dicen en ese video y como lo dice también Alejo Toro, tremendo video. Si los trabajadores no reclaman sus derechos, los empresarios no se los van a regalar. El horario, las vacaciones, el derecho a pensión son el resultado de la organización de los trabajadores y trabajadoras. La consulta popular es importante porque reclama lo que le arrebataron unos pocos congresistas a millones. El llamado del presidente Petro no es a los petristas o a la izquierda, es a quienes consideren que sus derechos y su dignidad han sido vulneradas. Eso es importantísimo y lo voy a repetir, venga, lo subrayamos acá. El llamado del presidente Petro no es a los petristas o a la izquierda. Es a quienes consideren que sus derechos y su dignidad han sido vulneradas. Argumento que podemos tomar si decidimos participar en la creación, en la formación o en algún comité del sí, comité de la consulta popular. ¿Es esto clave? Es que no es de usted, que no es para que se vuelva petrista, no, de eso no se trata. Aquí lo que se trata es que usted tiene que, en caso de Bogotá, todo ese ejemplo que siempre se pone bajo la luz pública, la señora que se tiene que levantar a las 4 de la mañana que vive en Soacha, en el sur de Bogotá, tiene que dejar el desayuno, salir corriendo a buscar un alimentador o una mototaxi, que la acerque a un Transmilenio en una fila impresionante para llegar a trabajar a Chapinero antes de las 7 de la mañana, 6 y pico de la mañana tiene que estar allá. Así, entonces se tardó esa señora 2, 3 horas, después a la vuelta en la noche lo mismo, y así. Esas mismas personas que apoyan a sus verdugos, pues este es un argumento para decirle, oiga, aquí no se trata de que sea petrista, porque es que por el odio a Petro son capaces de seguir bajo el yugo de sus propios verdugos. Y esa es la pedagogía que tenemos que hacer. Esa es la pedagogía. Estamos movilizados creando comités para el sí en la consulta popular, en calles, veredas y fábricas de manera imparable. Estamos en modo consulta popular. Comienzo el video con lo que mostramos de Mafe Carrascal en Fontibón. Comités del sí, estamos en modo comité del sí, modo consulta popular, modo transformación de Colombia. Es ahora. Y entonces, pues, hablando de todo esto, y viene súper bien, me fui a buscar sobre la huelga de la canadiense. Hablan en ese video. Me voy a esta cuenta de Oriol Sabata, él es periodista catalán, ahí estábamos leyendo en catalán. 44 días de huelga general que involucraron a más de 100.000 trabajadores. Barcelona, 1919. Así se conquistó la jornada laboral de 8 horas en España. La huelga de la canadiense, un hito en la lucha obrera. Los créditos, por supuesto, para este portal, nuevarevolucion.es, portal español, NR Periodismo Alternativo. La huelga de la canadiense, un hito en la lucha obrera en España. Aquí vemos una imagen. La huelga de la canadiense se gestó en un momento de creciente conciencia de clase y de tensiones entre patronal, gobierno y obreros, por redacción de NR Nueva Revolución.
La huelga de la canadiense, ocurrida en 1919 en Barcelona, es uno de los episodios más emblemáticos de la historia del movimiento obrero. Este conflicto, protagonizado por los trabajadores de la empresa eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida popularmente como la canadiense, por su vínculo con capital canadiense, marcó un antes y un después en la conquista de derechos laborales, especialmente la jornada de 8 horas. Contexto histórico. A principios del siglo XX, España vivía un periodo de profundas transformaciones sociales y económicas. La industrialización, especialmente en Cataluña, había dado lugar a una creciente clase trabajadora que enfrentaba condiciones laborales extremas, jornadas de hasta 12 o 14 horas, salarios miserables y una total ausencia de derechos. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, aunque España se mantuvo neutral, tuvo un impacto económico significativo, ya que el país se convirtió en el proveedor de bienes para los países beligerantes. Esto enriqueció a la burguesía industrial, pero las desigualdades se agudizaron, generando un caldo de cultivo para el descontento social. En ese contexto, el movimiento obrero español estaba influenciado por corrientes como el anarquismo y el socialismo. La Confederación Nacional de Trabajo, fundada en 1910 y de ideología anarcosindicalista, se consolidaba como una fuerza clave en la organización de los trabajadores, especialmente en Barcelona, el epicentro industrial del país. La huelga de la canadiense se gestó en un momento de creciente conciencia de clase y de tensiones entre patronal, gobierno y obreros. El origen de esa huelga. El conflicto comenzó en febrero de 1919, cuando la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, encargada del suministro eléctrico en Barcelona, despidió a varios trabajadores y redujo los salarios de otras tras una reestructuración interna. Este hecho desencadenó una protesta inicial entre los empleados de oficinas, que pronto se extendió a los obreros de las fábricas y talleres. La CNT, que es la Confederación Nacional de Trabajo, que ya tenía una fuerte presencia en el sector, vio en este incidente una oportunidad para canalizar las demandas obreras y convocó una huelga que rápidamente escaló hasta paralizar la ciudad. El 5 de febrero de 1919, los trabajadores iniciaron un paro que dejó sin electricidad a Barcelona, afectando no solo a las industrias, sino también a los hogares y servicios públicos. Lo que comenzó como una protesta laboral se transformó en una huelga general que duró 44 días, involucrando a más de 100,000 trabajadores de diversos sectores. La demanda principal era clara: la instauración de la jornada laboral de 8 horas. Un reclamo que ya había sido conquistado en otros países y que se consideraba un símbolo de dignidad y justicia social. Vean, aquí vemos esta imagen: sin pan y sin trabajo. Represión patronal. La respuesta de la patronal y del gobierno fue feroz. La canadiense, respaldada por el poder económico y político, se negó a negociar y presionó al gobierno para que actuara. El capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosch, Joaquín, dicen aquí en catalán, no, Joaquín Milans del Bosch, declaró el estado de guerra y militarizó la ciudad. Miles de soldados fueron desplegados para reprimir las manifestaciones y se impuso una censura estricta a la prensa obrera. La represión incluyó detenciones masivas de sindicalistas y trabajadores, muchos de los cuales fueron encarcelados en el castillo de Montjuïc. La violencia escaló con enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas del orden, dejando un saldo de varios muertos y heridos. Además, la patronal contrató esquiroles, rompehuelgas, para intentar mantener la producción, lo que exacerbó las tensiones. Sin embargo, estas medidas no lograron quebrar la determinación de los obreros, cuya unidad y organización fueron clave para resistir. El éxito de la huelga de la canadiense radicó en la extraordinaria capacidad de la clase trabajadora para organizarse colectivamente.
La CNT desempeñó un papel central, coordinando las acciones a través de sus sindicatos y comités de huelga. La solidaridad entre los distintos gremios fue fundamental, desde los electricistas hasta los tranviarios y los obreros textiles. Todos se unieron en una causa común, demostrando una conciencia de clase que trascendía las diferencias sectoriales. Vean esta otra imagen. La estrategia incluyó tácticas como el sabotaje, la difusión de propaganda y la creación de redes de apoyo para sostener a las familias de los huelguistas. Esta cohesión permitió a los trabajadores mantener la presión sobre la patronal y el gobierno, a pesar de la represión. La huelga no solo fue una lucha por mejores condiciones laborales, sino también un acto de desafío contra un sistema que perpetuaba la explotación. Dirigentes sindicales destacados. Entre los líderes sindicales más destacados de la huelga se encuentra Salvador Seguí, conocido, véalo aquí, lo vemos, el Noy del Sucre, el chico de azúcar, el chico del azúcar, una figura carismática de la Confederación Nacional del Trabajo. Seguí abogó por una combinación de acción directa y negociación estratégica, lo que ayudó a mantener la moral de los huelguistas y a presionar al gobierno. Otro nombre clave fue Ángel Pestaña. Y lo vemos, Ángel Pestaña, también miembro de la CNT, quien defendió la importancia de la organización sindical como herramienta de emancipación obrera. Ambos líderes, junto a otros militantes como Evelio Boal y Joan Peiró, fueron fundamentales para articular las demandas y coordinar las acciones durante el conflicto. La conquista de la jornada de 8 horas, vea estas imágenes. Tras semanas de lucha, el gobierno encabezado por el conde de Romanones cedió ante la presión. El 3 de abril de 1919 se aprobó un decreto que establecía la jornada laboral de 8 horas en España, convirtiéndose en el primer país del mundo en legislar esta medida de manera generalizada. Aunque la patronal intentó desmantelar las conquistas en los años siguientes, el precedente estaba establecido y la victoria fortaleció al movimiento obrero. La conciencia de clase y la organización colectiva fueron determinantes para este logro. La huelga de la canadiense demostró que frente a la represión y la adversidad, la unidad de los trabajadores podía doblegar incluso a los poderes más arraigados. Este episodio no solo marcó un avance en los derechos laborales, sino que también consolidó a la Confederación Nacional del Trabajo como una fuerza transformadora en la España del siglo XX. En conclusión, la huelga de la canadiense es un testimonio del poder de la lucha obrera y de cómo la solidaridad y la conciencia de clase pueden cambiar el curso. Ojo con lo que dice, cambiar el curso de la historia. Quedamos otra vez así, ¿no? Organización, lucha por sus derechos, luchar por nuestros derechos. Nos toca a nosotros, nos toca ahora en Colombia. Un gran ejemplo de lucha, y por eso quise compartirlo con ustedes también, a pesar de que no es en nuestro país, pero sí deja un precedente en la historia de la lucha obrera en el mundo. Espero que les haya gustado esta lectura de este artículo. Repetimos, por supuesto, los créditos para Nueva Revolución, Periodismo Alternativo, un portal español. Bueno, y después de esta motivación de domingo en modo consulta popular, llegamos a la sección de ñapitas. El bonus track, el vendaje, porque aquí en Colombia con C siempre tenemos algo más que lo que usted ve en la miniatura, un valor agregado, vendaje. Y comenzamos entonces el día de hoy la primer ñapita. Importante, estúpidos los que detuvieron la industria de la aviación. ¿Quién dijo eso? Pues Gustavo Petro.
Esa industria de la aviación nació en Barranquilla, puerto libre para las ideas y de la industria espacial. Todo ser humano colombiano quiere alcanzar las estrellas y eso debe ser posible. Está inspirado Gustavo Petro. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Vea esta fila de aviones, me encantan los aviones. Barranquilla despega en la industria aeronáutica. La ciudad tendrá un centro de mantenimiento de aeronaves. Entramos al artículo a pesar de que sea el tiempo, pero es para suscriptores. Nosotros no nos vamos a hacer suscriptores, pero pues nos toca quedarnos con el titular, ¿no? Barranquilla despega en la industria aeronáutica. La ciudad tendrá un centro de mantenimiento de aeronaves. Redespega. Porque como dice, y escuchamos el post de Gustavo Petro, estúpidos los que dejaron perder. ¿Cómo es que dice? Los que detuvieron la industria de la aviación. Entonces, excelente. Y por ahí también recordamos que Colombia va a hacer unas piezas para una aeronave que se echa por Airbus, unas piezas para el tren de aterrizaje hechas en Colombia, una nave que va sin piloto, en fin, muy buenos esos datos. Hombre, en Colombia, por supuesto que sí, por supuesto que somos capaces de hacer hasta un carro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, digan, ay, sí. Entonces van a decir, ay, no, ¿cómo soñar no cuesta nada? ¿Cómo que soñar no cuesta nada? Colombia es capaz de muchas cosas, los colombianos somos capaces de muchas cosas. Lo que pasa es que siempre hemos vivido así. Acuérdense cuando Gustavo Petro estaba visitando una manufacturera, un centro textil ahí en Bogotá y que decía, oiga, ¿y esta máquina? No, esa máquina, eso por ahí los franceses, nosotros aquí, así, porque no podemos, eso nosotros jamás de los jamases podremos llegar a hacer eso. Y eso es comunismo, ¿no? Que seamos capaces de desarrollar nuestra propia maquinaria. No, en Colombia no. Eso piensa esa gente y así es que nos han tenido. Entonces, pues, volvemos entonces, estúpidos esos que detuvieron la industria de la aviación en Colombia, como estúpidos también los que acabaron con los trenes en Colombia. Más ñapitas, esta me encanta. Carlos Arturo Toro López, nada más, abogado penalista, defensor de derechos humanos y de las libertades, anuncia, gracias Dios, que por fin, y muchos abogados deberían seguir este camino, formularé denuncia penal contra los directivos de las criminales EPS Compensar, Audidroguerías, Cruz Verde, por crímenes contra el pueblo colombiano, so pretexto de tumbar gobierno de Gustavo Petro. Están asesinando a la población. Hágame el favor, don Carlos Arturo, voy a estar pendiente de esta cuenta, de la cuenta de este abogado, para que nos diga, listo, ya está formulada esa denuncia penal contra esos directivos de las criminales de esas EPS. ¿Qué más ñapitas tenemos? Vean esta belleza y Dios mío santísimo, Bogotá. Yo viví eso, por allá eso fue en noviembre que estaba lloviendo. Yo viví eso por allá por más allá del centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Eso se inundó, bueno, terrible eso fue. Y miren esto, miren esas imágenes, y dice acá Manuel Andrés Zamudio, dicen los medios de comunicación que hay encharcamientos. ¿Cómo les parece el medio charquito? Miren la gente en este carro, miren los carros, el nivel, miren los carros. ¡Qué tristeza Bogotá! ¡Qué tristeza! Increíble que estas imágenes se vean. Y la forma como le lavan la cara a ese alcalducho de pacotilla en los medios es un descaro total. Eso es otra cosa que hablan de revocatoria. A ver, ¿qué hubo? Pedir esa revocatoria de ese alcalde. Vean estas imágenes también por acá. Esto acá. Vean, en la lluvia. Y esto acá arriba, esto que está ahí, ¿no es lo del metro? Lo del uy, vean eso. Perdón, ustedes no lo están viendo. Véalo, poco desde el principio. Miren eso, miren el basurero. Miren la gente, y acá sí ese es el techo por donde va el metro Chambón. Miren los carros allá al fondo. ¿Qué más imágenes hay? Porque hay otra que yo vi por acá. Esto lo ha publicado. Miren, acá hay más, a ver.
Es cortica. Ah, vean eso. Miren la moto. Wow. Vean eso. Joder. Encharcamientos, dicen, ¿ah? Y por acá que dice María José Pizarro, ¿hasta cuándo tendremos que repetir lo mismo? Alcalde Carlos Galán, escuche y tome medidas de fondo. Qué miserable esa gente, ¿ah? La ciudad sigue en racionamiento porque no llueve lo suficiente en los embalses y de nuevo la ciudad está inundada por un modelo de ciudad en la que usted insiste que ha endurecido los suelos y acabado con el 90% de los humedales, ecosistemas estratégicos para evitar la situación que se repite cada temporada de lluvias. Y por eso debería estar en la cárcel, ¿ah? Increíble estas imágenes. ¿Y cómo será cuando esté? A ver qué dice acá. Ah, no, este es otro. ¿Cómo será cuando ya esté? Bueno, ya se está viendo lo que se había dicho, de lo que va a ocurrir debajo de esos rieles, o bueno, no sé, de la estructura del metro, eso abajo. Qué asco, Dios, qué gente. Más ñapitas, nuevamente la candidata de la escombrera Vicky Dávila, la innombrable, es la burla en Cali. Salió a caminar el comercio y la gente no le copia y le dicen que viva Gustavo Petro, pero adivinen quién es el lame de la camisa, de la gorra roja. ¿Quién más si no? Jaime Arizabaleta, lame. Véalo ahí. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto es lo que publican. A ver, que esto también ya se ha hecho un poco viral. Ay, Dios, buenísimo. Venga, otra vez. Y hablando de esa candidata innombrable, la candidata disque independiente, como dice el viejo Wally, la candidata independiente, ahora bajo la estrategia de la mano derecha de Uribe. Son miserables, ¿ah? ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba. ¿Y qué es lo que dice, que postea Wally? Dice: Alicia Arango, nueva estratega política de la campaña. Ay, Dios mío santísimo. Así llegamos a al final de este video. Llenos de motivación. Vamos a transformar a nuestro país. Ojo que mañana hay marchas, ¿no? Mañana ayer hablé en el video, hablamos de esas marchas. Mañana lunes en la ciudad de Bogotá. Citados en la séptima con Jiménez. Es mañana, sí, mañana en la séptima con Jiménez, las citaciones de las sindicales, la CUT, PECODE, en fin. Mañana hay marchas, el 9 de abril también se habla de marchas, en fin, marchas. Estamos en modo consulta. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Por favor, estamos buscando y vamos a lograrlo con el apoyo de ustedes, la meta de llegar a 200,000 suscriptores. Lo vamos a lograr y por supuesto con su apoyo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esta es Colombia con C. Aquí estamos convencidos. Aquí pensamos y lo decimos a diario. Otra Colombia, por supuesto que es posible. Claro que sí, lo vamos a lograr. Juntos, unidos, venceremos. ¿Qué dijo? Sonó como de cajón esa palabra, ¿no? Pero es la verdad. Chao, miles de bendiciones. Feliz resto de día.